Ya chiquillos, nosotros estamos viendo la unidad 2 que es números racionales. Terminando ya esta unidad, la próxima semana con la evaluación, ya podemos empezar la unidad 3 que es potencia, y es mucho más accesible, mucho más simple porque usa multiplicaciones. Esta semana, hoy día miércoles y el lunes, vamos a seguir haciendo repaso. La materia ya la vimos, pero vamos a seguir repasando operatoria porque me he fijado que les cuesta, especialmente la suma y resta. El mínimo como múltiplo, eso les cuesta más. Entonces vamos a seguir repasando unas 2 clases operatorias y el miércoles 16 vamos a tomar la evaluación. Eso con fechas. Instrucciones, usted ya lo sabe, respete los tiempos, pregunte todo chicos por el chat o en voz alta. Pueden escribir en el chat a la profe María Paso a mí, las dos estamos mirando el chat, o pueden decir también sus dudas en voz alta. La idea es que no se queden con dudas. Y anótense la fechita de la evaluación, que es el miércoles 16. Recuerden chicos que nosotros sacamos siempre una nota de quizzes y una nota de evaluación, ¿sí? Esta evaluación no tiene nada que ver con los quizzes. Los quizzes es un promedio, eliminamos el peor, todavía nos queda tomar un quiz para poder sacar esa nota, que va a ser con la unidad siguiente, pero esta pruebita del 16 no se promedia con los quizzes, es totalmente aparte, para que no se confundan. No he dado las notas, Maura, de los quizzes. No he dado las notas. Doy las notitas del promedio. Ahí les mando un correo y todo clarito. Ya, no sé si hay alguna otra duda. Entonces, objetivos de la clase, vamos a corregir las preguntas del quiz de suma y resta, que tomé ya los pendientes. Vamos a ver las preguntas que tuvieron menor porcentaje de logro. Para colocar una nota siempre en el sistema, por reglamento, tiene que tener sobre el 60% de aprobación del curso, o sea, más de la mitad del curso. Y acá vamos a ver las respuestas del quiz que estuvieron bajo ese porcentaje. Sí, las tenemos que revisar. Fueron solamente 2 preguntas. Y vamos a seguir resolviendo ejercicios de operatoria combinada con racionales, pero ahora ya se nos mezcla todo. O sea, ya vamos a empezar a mezclar la suma, la resta, la multiplicación, la división. Vamos a recordar todas esas materias. Eso vamos a hacer, chicos. Y al finalizar la clase les voy a dejar una tareita con décimas. Nosotros hemos dejado tareas pero sin décimas, que muchos me las mandan por correo o por el Classroom, yo se las corrijo, las explicamos en clase, pero la tarea que va a quedar de hoy día va a ser con décimas para la prueba, ¿sí? Para que se motiven más. ¿Cuántas décimas? Va a tener 3. Va a tener 3 décimas para la pruebita del miércoles. Ya chicos, preguntas seleccionadas del quiz. Fíjense en lo siguiente. Quiero que vean esto, son los gráficos que me arrojan a mí las pruebas, después de que las hacemos en el sistema, es lo que me arroja a mí. ¿Y qué me fijo acá? Que el 31% nomás del curso, o sea, 9 personas, tuvieran correcta esta pregunta, ¿sí? O sea, hay que revisarla. El resto, fíjense que están entre la otra alternativa, que era 1 partido 30, es la misma respuesta, fíjense, pero una tenía signo negativo y otro positivo. Ahí falló un tema de signo. Una mayoría está con esa respuesta. Y 12 personas del curso, o sea, un 41%, eligieron la alternativa que era 0, pero no era la correcta. Entonces tenemos que revisar esta pregunta. ¿Qué pregunta era? Era una operatoria de resta, pero tiene la dificultad de los decimales. Todavía hay gente que no transforma bien los decimales periódicos o finitos. Eso lo tienen que aprender, chicos. Si no lo aprenden, les va a costar mucho en las siguientes unidades, hasta cuarto medio. Entonces, ¿qué pregunta era? Esta. Pregunta 2 del quiz. El resultado de la siguiente operación es una resta, y una resta simple porque son solo 2 números. ¿Qué dificultad tenía? Que esta resta no se puede llegar y hacer los decimales de lado. ¿Por qué? Porque uno es periódico, uno se repite y el otro no. Si hubiera sido 0,3 finito menos 0,3 también finito, les creo que sea 0. Pero acá no es 0 porque ese 0,3 es periódico, no termina nunca. Así que acá lo que tenían que hacer obligatoriamente era transformar a fracción. Eso es lo que tenemos que hacer en esta pregunta. Entonces la vamos a revisar primero, chicos, para que les quede claro. Sí, para algunos es de las más fáciles, para otros de las más difíciles, pero lo que me arroja a mí el sistema en porcentaje es que solo el 30% del curso la tuvo correcta. Tenemos que revisarla.
Entonces, ¿qué ocurre acá? Primero, yo transformo de decimal a fracción, lo hemos repetido varias veces, es un decimal finito y ese yo espero que lo tengan súper claro. Se tomaba todo el número decimal completo, es decir, 3. Y el denominador se parte por 10, 100, 1000, el finito con esos números, y como es solo un número después de la coma, significa que era 10. Ya, ahí está. ¿Qué pasó con el otro decimal? Es periódico. ¿Por qué lo sé? Porque tiene el periodo acá arriba, tiene esa rayita. Entonces ya de por sí me indica que este número es de esta forma, 0,33333 infinito. Por ende no me va a dar nunca 0, nunca. Este número no termina. Entonces no podía ser esta alternativa que le eligió casi un 44% del curso. No podía ser. Eso a mí me dice que leyeron mal el número. Lo leyeron mal. Y lo que ocurre con las otras dos alternativas, si bien los números están correctos, hubo un tema de signo. Eso es lo que pasó con las otras alternativas. Voy a transformar el 0,3 periódico a fracción. Se toma todo el número sin coma, que es el 3, y se le quita lo que no se repite, que es el 0. Me va a quedar solamente el 3. Y abajo se parte por 9. La pregunta que había hecho, me acuerdo, Agustín la clase pasada. ¿Cuántos 9? Bueno, acá es un solo 9 porque es un 9 que está representando al único 3 que se repite. Un solo 9. Y luego de transformarlo ya tengo que restar. Y la resta tenía que considerar una cosa, si eran los números de abajo iguales o distintos. Si son distintos, debo sacar el mínimo común múltiplo. Y mi recomendación también es simplificar. ¿Qué ocurre acá? Si yo saco, por ejemplo, el mínimo común múltiplo, pensando en la mayoría que hace el mínimo común y luego simplifica, si yo saco el mínimo común múltiplo entre 9 y 10, si yo lo saco entre 9 y 10, es decir, con la tablita, mi mínimo común va a ser 90. Eso me va a dar. Yo hago ya la operatoria, pero yo sé que me va a dar 90. El 10 no se puede repetir con el 3, no puedo dividirlo, entonces lo bajo. El 9 sí se puede ir con el 3 y me da 3. Y vuelvo a elegir números que dividan acá. Elijo el 3, el 10 lo bajo, el 3 dio 3, va a ser un 1. Terminé con él y elijo números primos que dividan al 10. El 2 es un número primo, me va a dar 5. Bajo el 1. El 5 es primo, así que solo lo puede dividir él. Y aquí también me da 1. Y luego, ¿qué hacía yo con estos numeritos? Los multiplicaba. 3 por 3, que es 9. 9 por 2, que es 18. Y 18 por 5, que usted hace la multiplicación. 5 por 8, 40. 5 por 1, 5. Y 4, 9. 90 es el mínimo común. Yo sé que lo podían sacar mental, pero aproveché de repasar la tablita. 90. ¿Qué significaba? Que usted multiplicaba las fracciones para que ambas tuvieran denominador igual, y en este caso 90. Piensen que yo no simplifiqué del principio por la forma en que lo hacen sus compañeros del curso. Algunos simplifican al principio. Entonces, la primera fracción se multiplica por 9, arriba y abajo. Y la segunda fracción se va a multiplicar por 10, arriba y abajo, para que tenga el mismo denominador. La primera me va a dar 27 partido 90, y la segunda me va a dar 30 partido 90. Son de igual denominador, el denominador se mantiene y se resta lo de arriba. 27 menos 30. El 30 es más grande y es negativo. Entonces significa que el resultado va a ser negativo. Me va a dar menos 3. Menos 3 partido 90. ¿Qué ocurre? Si usted no simplificó del principio, lo hizo de esta manera, esa alternativa no está. Entonces ahora la tengo que simplificar. ¿Y por cuánto se divide? Por 3. Entonces, si yo divido esto por 3, voy a llegar a la alternativa que era menos 1 partido 30, a la alternativa que era mi respuesta. Entonces, esto, si yo lo simplifico, me da finalmente menos 1 partido 30. ¿Qué error ocurrió acá? Que cuando usted restó el 27 con el 30, no consideró el signo. Y por eso hubo un gran porcentaje en el curso que la tuvo incorrecta. Un solo signo le echó a perder su resultado. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió la corrección? ¿Se acordaron ahora un poquito de la materia?
Sí, no, tal vez, colóquenme ahí en el chat. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Entonces, profe. bien, entonces recomendación, chicos, cuando tengan dudas con los signos, acuérdense que la resta y en la suma manda el mayor, ¿sí? Cuando es de diferentes signos. En multiplicación y división es la regla de signos que estuvimos estudiando, esa de menos por menos más, etc. Déjenme ver, me escribieron en el chat. Ya, perfecto. Ya, y la otra pregunta que tuvo menos del 60%, recuerden que no revisamos todas las de Squill, solamente las que estuvieron bajo el porcentaje que nos permite el reglamento, fue la siguiente pregunta. Pregunta 6. Ya, esta pregunta era mucho más complicada porque era una operatoria combinada. Fíjense que esta estuvo mejor que la anterior en porcentaje, porque en porcentaje 55% del curso, o sea, 16 personas, la tuvieron correcta. En cambio, la anterior fueron solamente 9 personas, 30%. Y esta pregunta es mucho más difícil esta. Luego, la mayoría se distribuyó en el mismo porcentaje en las otras dos alternativas, en la B y la C. ¿Qué pregunta era? Me llama bastante la atención, porque era mucho más difícil. Era la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Esta operatoria combinada. Y me llama la atención porque era mucho más difícil que la anterior. Entonces, ¿qué me hace pensar con la anterior? Que la anterior sí sabían, pero fue netamente un tema de signo. Fue eso nomás. Porque acá hubo un mayor porcentaje de logro y es mucho más difícil porque tiene más cosas. Tiene fracción mixta, tiene decimal periódico, tiene 3 fracciones. Entonces, lo que pasó en la anterior fue netamente el signo. Ese fue el error. Acá tengo hartas cositas que hacer. Es una operatoria ya de 3 sumas, pero hay muchas cositas. Por ejemplo, tengo el 3 sextos, que lo podrían haber simplificado del principio. Voy a simplificarlo de inmediato, y se puede simplificar por 3. El anterior no lo simplifiqué, pero este sí lo voy a hacer por la otra parte del curso que simplifica de inmediato. Y eso me va a dar 1/2. Luego tengo la siguiente fracción, que es una fracción mixta. ¿Qué se hace con la fracción mixta? Se multiplica el 3 por el 2 y se le suma el de arriba. 3 por 2, 6. Más 3, 9. Entonces 9 y se conserva el denominador que es el 2. 9/2. Y luego tengo este decimal que también es periódico y hago el mismo proceso. Transformo a fracción todo el número sin coma, que va a ser el 7. Le voy a quitar lo que no se repite, pero es un 0, así que solo me va a quedar 7 arriba. Y en el denominador tiene un 9, que representa el 7 que se está repitiendo. Acá tiene un periodo. Quizás el periodo no se veía bien. Puede ser una de las cosas también del quiz. Listo. Y ahora tengo que recordar que yo puedo sumar fracciones de inmediato si los denominadores son iguales, y si no, mínimo común múltiplo. Acá, por ejemplo, pueden sumarme de inmediato estas primeras dos, porque tienen el mismo número abajo, y eso es 10 partido 2, más 7 partido 9. Luego acá pueden hacer varias cositas. Pueden simplificar el 10 con el 2 y sacar el mínimo común múltiplo, o haber sacado el mínimo común múltiplo al tiro y luego simplificar. ¿Sí? Pueden hacer las dos formas. Supongamos que alguien no simplificó el 10 con el 2 y sacó el mínimo común múltiplo entre 2 y 9 porque son distintos. Hizo la tablita. Ya visualmente yo creo que varios se dan cuenta que esto es 18, pero voy a hacer la tabla de repaso. Elijo números primos que los dividan. El 2. No puede ir al 9, lo bajo, pero el 2 se divide con el 2 y me da 1. Y ahora elijo primos. El 3 es un número primo que divide el 9. Me da 3. Bajo el 1. De nuevo elijo el 3. Al dividirlo, termino con un 1. Acá también con un 1. Terminé mi tablita y estos números se multiplican. 2 por 3, que es 6, y 6 por 3, que es 18. Yo creo que ya se habían dado cuenta que era 18 el mínimo común. Entonces, estas dos fracciones deben tener un 18 en el denominador. La primera fracción se multiplica por 9. ¿Sí? Se multiplica por 9 porque ahí me va a dar el 18. Y la segunda fracción se multiplica por 2. Y ahora me va a quedar para poder sumar
9 por 10, que eso es 90, y 2 por 9, 18. 2 por 7, que eso es 14, y 2 por 9, 18. Y ahora que son de igual denominador, simplemente mantengo el denominador y sumo lo de arriba, 90 más 14, que eso me da 104. Dejen ingresar a Robinson, ahí está. Y ahora, ¿qué ocurre? Estas son pares. Significa que se pueden simplificar. Entonces las voy a simplificar. Ya, puedo simplificarla. ¿Qué número puedo elegir? ¿Están ahí, chicos? ¿Siguen ahí? Hola. Hola, hola, profe. Hola, chicos, ¿siguen ahí? Sí, profe. Ya. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Dejen entrar a Nico. Ya. ¿Qué siento que algo me salió mal? No encuentro mi error. Mm. Mm. A ver, déjenme ver qué me están escribiendo. Ah, sí, también. Pueden responder por el chat si no pueden encender su micrófono. Sí. Chicos, que la estoy revisando y siento que cometí un error, pero no lo encuentro. No sé si ven algún error ustedes. ¿Ven algún error, chicos? Yo lo veo bien. Sí, va bien, ¿cierto? Sí, es que... entonces, no parece, es que acá siento que cuando la voy a simplificar no me va a dar las alternativas que tendría que darme. Porque la puedo dividir por 2. ¿Y eso cuánto me va a dar? Me va a dar 52 arriba y 9 abajo. A ver, dejen ingresar a Melissa. Y no pillo mi error. Profe, su silencio. Ay, no sé por qué me muteé. Qué raro. Ya, qué extraño. Ya. A ver, chicos, ¿se entendió acá? Pero no... ¿Aló? ¿Sí, Agustín? Que no sé por qué me muteé. Profesora, yo fui. Ah, ¿viste? Ya, Es que iba a aceptar a la que había llegado, a la niña, ya. y la pasé a apretar. Ah, ya. Sí, Claro. disculpe. Ya. Ya, chicos. ¿Pero se entendió la alternativa? Lo que, ¿sí? Chicos, ¿se entendió el desarrollo? Sí, profe. Ya, pero la voy a revisar porque no está la alternativa que me dio a mí. Voy a revisar esta preguntita en sus resultados. Qué raro. Voy a revisar porque algo puede ser que me haya equivocado al poner la alternativa. Qué extraño. Algo pasó en esta pregunta que la simplifiqué y no me dio lo que está acá. Voy a revisarle sus puntajes, chicos. Ya, pero se entendió. Ya, voy a ver entonces operatoria combinada, lo que seguimos haciendo. Y esta preguntita la voy a revisar porque a lo mejor voy a tener que darles este puntaje, porque no encuentro mi alternativa acá. Puede ser que la haya copiado mal del quiz, que haya pegado mal acá la respuesta. Ya, vamos a ver, chicos, la siguiente materia, que es lo mismo, estamos repasando. Sí, sí, donde simplifiqué antes. Debería darme lo mismo, pero
Voy a revisarla, porque puede ser que haya copiado mal la pregunta de las alternativas del quiz, que las haya pegado mal acá. Ya, a ver chicos, nosotros estamos estudiando ya esto, la operatoria combinada. Voy a mostrarles como el D. Esta materia ya la sabemos, solo que tenemos que aplicar como el orden. Ya, en el D, por ejemplo, ¿qué orden tengo que hacer primero? Por operatoria combinada. ¿Qué se hace primero en el D? Fíjense que hay dos operaciones. La ¿Qué de- división. La división, perfecto. Entonces primero la división y luego la suma. Entonces chicos, acá hacemos la división y luego vamos a sumar, pero la suma recuerden que es con el mínimo común múltiplo. Melissa, ya, ahí depende. Por ejemplo, en la división, si tú haces la multiplicación de lado, recuerda que tienes que dar vuelta el número, ¿sí? Recuerda que en la división, para hacer esa técnica, yo doy vuelta el número y multiplico de lado. No, si es que no usas la cruzada. Entonces vamos a aprovechar eso acá. ¿Qué ocurre acá? Que tengo mi división y este menos 5 se parte por un 1, ¿sí? Para hacerlo fracción. Y acá me estaban diciendo que usas la forma de lado o de corrido, y para usar esa tengo que dar vuelta mi valor. Entonces primero hacemos la división, voy a hacer la técnica de dar vuelta, va a quedar 7 partido 36, la división se cambia por multiplicación y el otro se da vuelta. Entonces voy a tener 1 partido menos 5, o la fracción 1/5 negativa. El más 5 cuartos no lo estoy utilizando, primero tenemos que hacer la división y me mencionaron la que se hace de lado. Entonces multiplico de lado. 7 por 1, que es 7, y 36 por menos 5. Ya sabemos que esta fracción va a quedar negativa, y multiplico el 36 por el 5. 5 por 6, 30. 3 de reserva, 5 por 3, 15, y 6, 7, 18. Entonces, esta fracción va a ser 7 partido 180 negativo. Voy a colocar el negativo acá para que no se confunda. Es negativa esta fracción. Más 5 partido 4. Ya, no se puede simplificar ninguna. Y ahora tengo que hacer la suma. Suma de diferentes signos. Una es positiva y el otro es negativo. Pero es la regla de la suma, o sea, el mínimo común múltiplo. Como los de abajo son distintos, debo hacer la tablita. Nadie se va a saber la tabla de memoria del 180 con el 4. Hago mi tablita del mínimo común. Entonces voy a hacer la tablita entre 180 y 4. Y elijo números que los dividan, números primos. ¿Qué número puedo elegir? El 2. 4 dio 2, eso es 2. 180 dio 2 se puede, termina en 0. ¿Y cuánto me da? 90. Vuelvo a elegir el 2. 2 dio 2, eso es 1. El 90 también se puede, es par, me va a dar 45. Ahí está dividido. Y ahora elijo el número 5, que puede ir al 45, el 1 ya está listo. 5 por 9 me da 45. Y vuelvo a elegir números primos que dividan al 9. Acá nos salió un poco más largo, pero es un ejercicio su libro, la página 34 del texto. Voy a elegir el número 3. 9 dio 3, 3. 3 dio 3, 1. Y ahí terminé. Y ahora estos numeritos se multiplican. 2 por 2, que es 4. 4 por 5, que es 20. 20 por 3, que es 60. Y 60 por 3 es 180. Entonces, el mínimo común múltiplo es 180. Significa que estas dos fracciones deben tener 180 en el denominador. La primera fracción ya está lista, no tengo que hacerle nada. Ya tiene el 180 abajo. Nada que hacer, ya está lista. Pero la segunda fracción no lo tiene. Entonces, yo debo multiplicar arriba y abajo. ¿Y por qué número multiplico? Por 45. Por 45. ¿Por qué lo sé? Porque si tomo el 180 y lo divido con el 4, me da el 45. Y ese es el número que debo usar para multiplicar. Ya, bajo la primera fracción que está lista y voy a resolver la segunda. Ya, 4 por 45 me da 180. Eso está listo. Me falta el de arriba, 5 por 45. 5 por 5 es 25. 5 por 4, 20, más 2, 22. 225.
y ahora son de igual denominador. ¿Y qué me debo dar cuenta? Que tengo una suma, pero una suma de distintos signos, porque este es negativo. Significa que realmente se restan. Realmente se restan estos números, y si yo lo resto, de 7 a 225 me da 218. 218, pero positivo porque el 225 es mayor. Partido 180. Ya, y por eso es positivo. ¿Qué me fijo? Que son pares. Se pueden simplificar por el número 2. Entonces la voy a simplificar. ¿Y cuánto me va a quedar arriba? Arriba me va a quedar 109. Y abajo me va a quedar 90. Simplificada. ¿Y qué me fijo? Que eso ya no se puede simplificar más, y ahí terminé. 109 partido 90. ¿Se entendió, chicos? ¿Dudas, consultas, algo que no entiendan? Quiero mostrarles los ejemplos, porque de esto mismo va a ser su tareita. Sí, no, tal vez, pongan en el chat. Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos Sí, bien? profe. ¿Se va entendiendo? Estamos hoy día un poco dormidos. Es toda la materia mezclada al final. Recordar la multiplicación, la división y la suma y la resta con el mínimo común múltiplo. Ya. Fijémonos en el H, que también es ejemplo del libro de la página 34. El H ya tiene fracciones mixtas, que fue una de las preguntas que vimos para el quiz y que aclaramos también en clase. Obviamente tengo que hacer primero el paréntesis, orden de operatoria, paréntesis, multiplicación o división de izquierda a derecha, como aparecen, suma y resta de izquierda a derecha. Pero este paréntesis está colocado porque es una fracción mixta, por eso está colocado. Entonces voy a copiar acá, 6 enteros, 2 partido 5, dividido, eso está en paréntesis, pero para resolver la fracción mixta, que debo entender que se transforman como siempre, pero la fracción va a ser negativa, por eso tiene este menos acá. Ya voy a colocar el menos, porque va a ser negativa mi fracción, y voy a hacer la transformación. 3 por 10, que es 30, más 1, 31. 31 partido 10. Ya hice el paréntesis. Luego que tengo la división, que va antes que la resta. Pero para poder dividir, esa fracción también tengo que transformarla. Entonces voy a hacer el proceso. 6 por 5, que es 30, más 2, 32. Entonces voy a tener 32 partido 5. Dividido, menos 31 partido 10. Y luego voy a restar el 1,5, pero el 1,5 se puede transformar de decimal a fracción. Y se transforma con el contenido que ya manejamos, que es 15 partido 10. Ahí están ya todas transformadas. Ahora tenemos que hacer la división. La división en el primer ejemplo la hice con el de dar vuelta. Así que en este segundo ejemplo la voy a hacer con la multiplicación cruzada. Voy a tener que multiplicar el 32 por el 10 y el 5 por el menos 31. ¿Sí? Al final me va a quedar una parte negativa. Ya, si yo multiplico esto, voy a tener 32 por 10, 320, y 5 por menos 31. Positivo con negativo, negativo, y 5 por 31 es 155. 5 por 1, 5, 5 por 3, 15. Que debo entender que esta fracción va a ser negativa. Entonces, ese menos lo voy a colocar al medio para que se entienda que es negativa esa fracción. Y esta fracción voy a tener que trabajarla con la otra, con 15 partido 10. Y acá usted le recomiendo simplificar para que sea más cortito, porque los números son muy grandes, 155 y 10 son muy grandes, y es mejor simplificar. ¿Por qué número puedo simplificar la primera fracción? Puedo simplificarla por 5 porque termina en 5 en 0. Entonces puedo simplificar esta fracción por 5. Ya, voy a simplificarla por 5. Ya, yo hago la división, que me va a quedar, veamos, 5 en 32 es 6 veces porque me da 30, me va a sobrar un 2 y un 0 que es 20, o sea, 64.
Si yo multiplico el 64 por el 5, me da el 320. Y el 155, si lo divido por 5, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 31. Ahí simplifiqué. ¿Cuál otra fracción podría simplificar? Podría simplificar también la segunda, 15 partido 10. Y también se puede simplificar por 5, porque termina en 5 en 0. Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar 3 arriba y 2 abajo. ¿Vamos bien, chicos? Para terminar con este ejercicio, ¿vamos bien? Sí, ¿Dudas, profe. consultas? ¿Sí? Ahí me dijeron que sí. Espero que el resto igual. Voy a tener que borrar la parte de arriba porque si no, no nos va a alcanzar. Entonces, borrar solamente lo de arriba. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que hacer esa resta. Pero esa resta realmente es una suma. ¿Por qué? Porque son de igual signo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 64 partido 31 menos 3 partido 2. Ya, y aquí tenemos que hacer el mínimo común múltiplo entre 31 y 2. Usted hace la tablita y el mínimo común múltiplo entre 31 y 2 es 62. Sí, si usted hace la tabla, me la voy a saltar por un tema de tiempo. El mínimo común múltiplo es 62. Entonces voy a multiplicar las dos fracciones. La primera voy a tener que multiplicarla por 2, tanto arriba como abajo. Y la segunda voy a tener que multiplicarla por 31, tanto arriba como abajo. Sí, solo me salté el paso de la tabla. Luego hago la multiplicación. Voy a tener positivo con negativo, negativo, y 2 por 64 es 128. Y abajo me da el 62. Y la otra fracción, 3 por 31, es 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, me da 93. Y abajo 62. ¿Qué ocurre acá? Son del mismo signo. Ambos son negativos. Significa que se suman y se mantiene el signo en común. Entonces, si yo sumo estos dos, me da 221. Se mantiene el menos. Y el 62 es el mínimo común múltiplo que se mantiene. Me fijo que no se pueden simplificar y ahí terminó mi ejercicio. ¿Dudas, chicos? Consultas, dado que estamos en la horita de clase. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no hayan entendido? Dejen ver el chat. ¿No, profe? Perfecto, acá me dicen que no. Entonces hoy día no hicimos nada nuevo, solamente repasamos la materia, pero ahora está más difícil. Estamos viendo ejercicios más de su libro, que es de operatoria combinada. Y tengo que recordar bien todo. Ya, entonces, como no hay ninguna duda, recuerden que les voy a dejar una tarea. ¿Qué tarea les voy a dejar? Solamente se las voy a mostrar por un tema de tiempo. Esta tarea les voy a dejar en el Classroom, que es del cuadernillo, ¿sí? No del libro. Es del cuadernillo de la página 23, actividad 5. Y es este ejercicio de acá. Un estudiante resolvió el siguiente ejercicio y cometió un error, ¿sí? En alguna parte está malo. Tienen que identificarlo, encerrarlo y corregirlo. Lo hacen en su cuaderno o lo hacen en el cuadernillo, le toman una foto y lo van a subir en el Classroom en una parte que yo voy a tenerles publicada. En el Classroom va a haber una parte de tarea donde van a tener que subir esta tareita con foto y es con décima para aquel que lo haga. Y lo pueden entregar hasta el viernes. Hasta el viernes, chicos, hasta las 18 horas. ¿Por qué? Porque el lunes tenemos que corregirlo en la primera hora de clase. Entonces, hasta el viernes lo pueden subir en el Classroom. Bien, chicos. Voy a dejar de grabar y de compartir.